El siguiente episodio está destinado solo para adultos. Basado en hechos reales, los nombres, lugares y ciudades han sido modificados para la protección de sus protagonistas. Se recomienda discreción. Bienvenidos a Repensando el Derecho. Un nuevo capítulo para compartir con ustedes me carga y me llena de emoción, como le digo todos los miércoles. La historia detrás de la historia. Un nuevo episodio. Un nuevo encuentro para compartir, para analizar y repensar a través de una historia jurídica real, contada por en carne propia, por quien la vivió y que está obviamente cargada de amor y de odio también. Estas emociones van a ser transmitidas y van a llegar a vos que nos estás viendo. Nuestra invitada del día de la fecha es Teresita Machado. Ella actualmente está trabajando como empleada ferroviaria y hay una historia de vida que marcó su vida. Bienvenida, Teresita. Gracias por estar con nosotros hoy. Hola, muchas gracias a ustedes por recibirme. Teresita cumplió una condena por algo bastante particular que le pasó. La condena fue por un homicidio culposo. Pero esta historia que lleva a cumplir esta condena empieza mucho antes. Podríamos decir, en tu infancia, Teresita. Sí, exactamente. Yo siempre fui muy tímida, muy introvertida. La verdad es que eso creo que me marcó mucho en la infancia. Pero empecé a tener mis primeras experiencias sexuales jugando con mi hermano, Ajá. como un juego. La verdad es que para nosotros era un juego que nos, nos gustaba, pero no dejaba de ser un juego. En mi casa el tema del sexo siempre fue un tema tabú, entonces que no era algo que se hablaba, Una no. familia, podemos decir, estructurada. Exactamente, entonces éramos como, creo que éramos conscientes de eso, de ser distintos, ¿no? Porque nos divertía. Una vez estábamos jugando con unas cartas que tenían posiciones sexuales y el hecho de jugar delante de nuestros padres sin que ellos lo notaran es como que nos despertaba un poco eh, una emoción que sentíamos ambos. Claro, esa picardía, digamos, de lo prohibido. Exacto, sí, sí, sí. Hasta que, bueno, una de esas veces jugando en el comedor de casa, papá nos ve las cartas y la golpiza que él me da me deja inconsciente. Upa. Em, Creo que en ese momento yo empecé a relacionar el sexo con la violencia. Tremendo. Creo que ahí fue donde, nada, fue el quiebre de mi sexualidad. Ajá. Como que Eh, naturalizaste. Exacto, lo relacioné, porque yo estaba viviendo ese juego como algo sexual o lo que yo comprendía sexual en ese momento con mi hermano, a la violencia, que se transformó, repito, inconsciente. Eh, a mi Tenías hermano, perdóname, Teresita, sí. tenías una muy buena relación con tu hermano. Sí, 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 sí. Él era Teníamos mayor, menor, mi hermano era mayor. mayor. Teníamos una complicidad en esto, ¿no? Del juego sexual, pero podíamos pasar horas hablando, entendiendo, no nos entendíamos muy bien. La verdad es que eso nos pasaba, pero Bien. Después de estos golpes que propina tu padre con un cinturón que vos te deja inconsciente, sí, lo marca también a tu hermano. ¿Qué sucedió? sí, ¿Qué rumbo toma la historia ahí? a él lo internaron en la escuela de cadetes de San Martín y a mí en escuela de monjas, doble escolaridad. Ajá. Hubo ahí un Sí, quiebre familiar, digamos. sí, nuevamente esto del castigo, de separarnos, de separar de nuestra relación, la relación que teníamos, que éramos tan unidos, nos entendíamos mucho, ellos deciden eh, esto, ¿no? Un castigo, ¿no? Una escuela de cadetes, de monjas, a mí doble escolaridad, era como no Claro, vernos, hacer como que no pasó, creo yo. claro, claro. Una internación a tu hermano y una doble escolaridad para Sí, vos. sí, y desde ahí supe que en lo sexual me gustaba esta violencia, el cachetazo, el golpe, el ahorcamiento. Ya era como algo que yo
disfrutaba, Claro. repito, lo relacionaba, lo sexual con la violencia lo relacionaba y me despertaba mucho placer. Bien, al punto de naturalizar, digamos. Sí, Sí. sí, era como la forma en la que yo sentía placer. Tenía que estar eso, esa parte violenta. Por Y así decirlo. eso se inició ya en la adolescencia, ya te dabas cuenta de que vos querías que hubiese esa actividad. Exacto, sí, igual esto a los 19 años conozco a Álvaro Sí. y nada, era impresionante, volví a sentir esa conexión con alguien. Eh, Él también tenía esto de relacionar lo sexual con la violencia, con los juegos. Para nosotros era como, no sé, como en una inversión eh, sexual, juegos bueno, hasta llegó el momento donde fuimos a un hotel juntos. Recuerdo eso, yo estaba trabajando en una tienda de ropa y cumplía 20 años y él me invita a un hotel, me pasa a buscar con la moto y, y empezamos, ¿no? Intimidad, creando como un momento. Él saca unas esposas y me pide que lo bate a la cama. Eh, ¿Era la primera vez que lo hacían así? sí, sí. La primera vez que siempre había como ahorcamientos, golpes, pero la primera vez que pasaba esto de las esposas, eh, yo lo ato a la cama y en ese momento él me dice, allá en la repisa, me acuerdo que había una repisa, me dice, está tu regalo, cumplía 20 años. Y abro con mucha emoción el paquete y había un cuchillo global, eh, el mejor de Argentina, de un diseño eh, hermoso por el acero, la versatilidad, la utilidad, era una belleza estética. Y me mira y me dice, cortame. En ese momento, nada, para mí era emoción, ¿no? Ese era nuestro lenguaje en lo sexual. Y bueno, así empezamos como a elevar el juego desde ese día. Ajá. Convengamos que los cuchillos Global son unas marcas muy importantes dentro de la marca de cuchillo, un referente de marcas dentro de lo que es la República Argentina, está incluso internacionalmente. Un regalo caro, un regalo importante que en ese momento le abrió las puertas a ustedes a un nuevo juego y a una nueva práctica. ¿Sí? Sí, los cortes. Bien. Inclusive si uno analiza la historia de Teresita, claramente se ve una situación de violencia, independientemente del juego sexual que ustedes tenían con tu hermano, que a veces está mal visto, pero son cuestiones que a veces suceden entre los hermanos eh, por esta evolución, obviamente, del desarrollo, y que los padres, en vez de tratar de comprender la situación y tratar de ayudar, comenzó el castigo y la violencia. Nuevamente la violencia en la niñez está presente y cómo marca, ¿no es cierto? Y, Sí. sí. Y tan relacionado, Teresita, con el amor, Claro. ¿verdad? Sí, en ese tiempo con mi hermano yo era como no entendía esto del hombre, la mujer, el sexo. Para mí era el despertar sexual, Claro. o sea, era investigar, probar, ver y bueno, nos divertíamos. Pero con Álvaro era amor. Con Álvaro era amor. Había una verdadera conexión en un juego y en una complicidad de dos. Pero era un juego que los llevaba a ustedes al límite. Esto está expresado en un expediente porque hubo un episodio, hubo un encuentro. Sí, él trabajaba haciendo remises ejecutivos y una tarde me dijo que me pasaba a buscar porque habían cancelado un viaje. Me pasaba a buscar y nos vamos detrás de una estación de trenes donde era muy oscuro, no había cámaras, no pasaba gente. Y bueno, esto, ¿no? De vuelta, nuestro juego sexual surge en el auto, detrás. Eh, Él lleva a las esposas nuevamente, yo le pongo las esposas, le pongo una máscara, le tapaba la mitad de la cara y bueno, de vuelta, ¿no? Entre algunos golpes, lo normal en nuestra sexualidad. Claro.
saco el cuchillo y, y empiezo con los cortes en los brazos, en las piernas, hasta que le digo que se dé vuelta y también le hago cortes en la espalda. Nuestro juego era así Sí, sí. y se potenciaba. Eh, bueno, seguí con esos cortes, él se veía muy excitado, realmente eso nos excitaba mucho y yo podía observar cómo esta excitación iba subiendo hasta que noto algo raro, esa excitación con mezcla de dolor. Ahí, Teresita, pasa algo que va a cambiar tu vida en ese juego sexual. Eh, Se abre un expediente. El expediente da detalles de ese cuchillo global, da detalles que la máscara que vos le ponés a Álvaro es una máscara de asfixia de goma. Y hay un momento en que vos notás algo diferente en la reacción de Álvaro. Sí, él tenía puestas las esposas, que eran esposas para las prácticas sexuales. Y en un momento se las arranca, se suelta. Ahí yo percibí que algo estaba pasando, pero realmente creí que era parte de la excitación. Él se arranca las esposas y se tira del auto. Ajá. Estaba todo muy oscuro, como dije, habíamos buscado un lugar donde podríamos estar tranquilos, pero estaba todo muy oscuro y entonces yo busco una linterna que él llevaba siempre en el auto y quería ver qué estaba pasando, realmente no veía, entonces lo ilumino y cuando lo alumbro veo a lo lejos una persona que también estaba ahí y él ya no podía respirar, empieza a tener una asfixia y los cortes eran demasiado profundos, empieza a desangrarse y en ese momento muere. Del amor a la tragedia, Teresita. Volviendo un poco al expediente para darle un marco a esto tan terrible que nos cuenta Teresita, Álvaro sufre un shock hipervolémico que es por la falta de sangre, por eso el esfuerzo de tratar de respirar, ya su cuerpo no tenía sangre. Este hecho cambió radicalmente tu vida. Sí, él es el amor de mi vida. Yo en ese momento no podía entenderlo, no podía creerlo. Estábamos disfrutando, era nuestra forma de disfrute sexual, no podía entender qué es lo que estaba pasando. ¿Solo tu disfrute sexual, Teresita, o realmente había amor? No, entre no, Álvaro? repito, él es el amor de mi vida. Lo es y era nuestra forma de amor, más allá de lo sexual, aunque repito, era el método donde sentíamos más excitación, ambos, pero él es el amor de mi vida. Pasaron 12 años de aquella noche y vos todavía seguís sosteniendo que es el amor de tu vida. Sí, yo espero encontrarme con él. Yo recibí la condena, la cumplí y cada día para mí era estar muerta, porque entendía y no entendía que lo había perdido. Yo quería salir para estar de nuevo con él y después cuando salí voy entendiendo y no, yo quiero volver a verlo, lo voy a volver a ver. Repito, él es el amor de mi vida. Una condena por homicidio culposos de 5 años, de que ella cumplió 8 años la condena, 5 años de cumplimiento efectivo, luego estuvo un año afuera con una pulsera, que bueno, si pudieras volver el tiempo atrás, Teresita, y volver a encontrarte con él, ¿tendrías esta práctica? ¿Lo amarías de la misma manera? Sí. No hay arrepentimientos porque yo sé que éramos felices. Había amor, era amor. Yo sé que no sé qué pasó en ese momento, se salió de control, lo elevamos mucho ambos, pero nos amábamos. Yo creo que haría lo mismo cambiando el final, ¿no? Porque nunca esperaba, no esperaba ese final con mi gran amor. Ella es Teresita, ha compartido con nosotros, agradecemos su valentía, una verdadera historia de amor, donde el dolor siempre la ha acompañado. Gracias, Teresita, por
acompañarnos y compartir tu historia. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo capítulo.